esta reforma fiscal que nos está convocando de urgencia tiene un motivo desde el punto de vista de los organismos internacionales y las firmas calificadoras de riesgo país. Por eso el carácter de urgencia, porque la reducción del gasto público, que es lo que estamos abogando. Son esos organismos que están presionando al país para... Están presionando y por eso es la prisa. Racionalizar el gasto público para ellos no les es creíble. Lo que entienden es que debe haber cambio en los tributos, aumento de la base imponible, aumento de las alícuotas o las tasas y que se generen mayores ingresos. De los cuales nos quejamos, pero no hacemos nada. Vivimos quejándonos y decimos, hay que hacer un esfuerzo, pero ¿y a quién que vamos a traer? Entonces, si el esfuerzo se está haciendo modificando el sistema tributario, pues no sigamos modificándolo de la misma forma. Aquí hay que poner dedos sobre la llaga. Por ejemplo, aquí se habla de que hay que reformar, lamentablemente concentrada en tributación, no, pero estamos hablando de tasas. Aquí hay serios problemas con los servicios públicos. Por ejemplo, nada más que usted no me tiene que montarse en el metro para que vea que el colapso es inminente. Bueno, señores, bienvenidos a este panel. Todos ustedes saben, en algunos casos ha adelantado opiniones ya sobre el anuncio de que el gobierno se propone introducir proyectos de ley con reformas a nuestro sistema tributario y todo eso. El presidente ha dicho que con ese proyecto de ley va a mejorar muchas cosas en este país. Sabemos que desde hace 4 años se diseñaron las bases de lo que sería la reforma en ese momento, pero por muchas razones no se introdujo ningún proyecto en ese sentido. Entonces, en vista de que la realidad geopolítica, social, económica de la República Dominicana en el 2021, ya saliendo hay un poco de la pandemia, era muy distinta a la actual, es decir, en la que gravitan, por ejemplo, las consecuencias y efectos de ajustes económicos, un reordenamiento del poder mundial, nuevos esquemas de poder económico en el mundo, guerras por un lado, por el otro, trastornos de la naturaleza, trastornos climáticos, movimientos de insatisfacción social en muchas partes del mundo, especialmente en América Latina, cuando alguien sube algo, le sube el precio a cualquier cosa. Y como estamos también acabando de salir de 2 procesos electorales en los cuales los niveles de abstención pueden estar mandando mensajes a la sociedad de que hay algo que nos atrae, que no hay engagement. Vemos entonces que como resultado de esa relativamente baja participación electoral, el poder que ha obtenido el presidente viene siendo en los hechos el poder de una minoría, es decir, entonces esa minoría, controlando el Congreso, los ayuntamientos, el poder público, es la que va a impulsar un proyecto de reformas, varias reformas que van a afectar a todo el mundo. Entonces, primero nos gustaría saber, en opinión de ustedes, una reforma fiscal, ¿qué debería, digamos, cambiar o mantener? O sea, para comenzar por ahí, porque no conocemos realmente el fondo de esa. Tendremos que darle a merced de para que no le digan que está en minoría. Es una tendencia. Sí. Mercedes, dígale que nosotros hacemos 2 duras, que podemos con los 4, con los 5. Después yo le cedo a Cándida Así es. Sí, primero muchísimas gracias por la invitación del señor Franjul, señora Cándida, ante este panel de expertos, del cual tengo mucha admiración de los colegas aquí presentes.
La pregunta que usted formula, yo quizás iría un paso atrás, aunque la voy a responder. ¿Es pertinente una reforma fiscal? Quizás es la pregunta primera que debemos hacernos. Cuando tratamos de responder esa pregunta de si es necesaria o pertinente en la actualidad una reforma fiscal, nos damos cuenta que debemos abocarnos a una serie de acciones previas antes de el país irse a un pacto fiscal, una reforma fiscal. El primero es contener el desbordamiento del gasto corriente. Y lo digo en estos términos de desbordamiento porque las cifras así lo avalan. O sea, hay un crecimiento del gasto corriente que duplica la presión tributaria, más que duplica. Y cuando uno ausculta ese gasto corriente, las partidas que más inciden y que explican casi el 80% de ese incremento son remuneraciones de asalariados y contribuciones a la seguridad social, con un crecimiento de 100.000 millones, en términos relativos un 49%. Está el tema que es podemos decir, el talón de Aquiles de esta gestión y de la pasada, pero aquí gravita más, que es el tema de los aportes o subsidios al sector eléctrico, que casi se cuadruplican de un año a otro, y que explican a su vez el 40% del déficit fiscal. Entonces, la pregunta sería ¿cómo llegamos a un nivel de pérdidas en el sector eléctrico, tanto en pérdida en transmisión y distribución como en la facturación? Pero usted no tiene que ver nada con reforma fiscal, porque eso se puede hacer sin reforma fiscal. Por eso le digo. Por eso mi pregunta va un paso antes. ¿Es necesario, si hay una duplicación, más que duplicación, del gasto, sobre todo corriente? Entonces, que detallar los gastos para tener como más elementos para irnos entonces a una reducción de los gastos improductivos y reducir la ineficiencia de un sector que se está llevando el 40% o explica el 40% del déficit fiscal. Y esta reducción, quizás no nos dijeron el tiempo y me puedo extender en cada ronda, pero rápidamente quería poner el tema de los gastos sobre la mesa. No se tampoco para que puedan. Sí. Claro. Entonces, remuneraciones, donde hay un aumento generalizado de 2 dígitos en todos los poderes del Estado, tanto el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y los organismos especiales, todos han aumentado su salario, y hay un aumento de 100.000 millones, incluso aumento de 2 y 3 dígitos. Entonces hay que explicar para qué, o sea, el aumento de los salarios es para ofrecer más servicios a la ciudadanía, aumentamos la calidad de los servicios. Por el contrario, ustedes han hecho unos reportajes muy interesantes con Yudelka de que el deterioro de todos los servicios. Entonces, ¿qué justifica un aumento de esa magnitud de 100.000 millones de las remuneraciones de forma generalizada en todos los ministerios y en todos los poderes del Estado? Entonces, luego está el tema de las pérdidas en transmisión y distribución. Si habíamos colocado en un nivel de un 30% en el 2019, ¿cómo llegamos a un 40% en apenas 4 años? O sea, y contrario a lo que se establecía en el pacto eléctrico, que para mí ahí pongo sobre la mesa, si un pacto no es creíble ya como este, ¿qué nos garantiza que el pacto fiscal también lo será? Entonces, ese pacto eléctrico se suponía que íbamos a disminuir en 6 puntos porcentuales, en 6 años 10 puntos porcentuales, y se hizo lo contrario, se aumentó en esa magnitud en poco tiempo. Entonces, el otro tema que un poco se deriva del mismo desbordamiento del gasto es el pago de los intereses de la deuda. Entonces, el pago de los intereses de la deuda ha crecido en un 60-70%, pero lo más preocupante aquí es lo que gravita en los ingresos del gobierno, representa un 25%, y ahora ahí entro con esta información, un 25% que se destine solo para pago de intereses, preocupa a la comunidad financiera, y ese es, le podríamos decir, ahora mismo el motivo que impulsa al gobierno de forma de urgencia a convocar una reforma. Los mercados... Es para remediar el peso de los intereses de la deuda. Ya están, o sea, y lo están, desde el punto de vista anticipando, porque la tasa de interés a la cual se contrata
la deuda ha ido aumentando y ve que hay un endeudamiento masivo y el pago de los intereses aumenta cada vez más. Si uno suma los intereses de la deuda más los de recapitalización del Banco Central, estamos hablando de que se destina ya un 4% del PIB para ese ítem. Entonces, si se compara con respecto a la región de la América Latina, el pago de los intereses sobre los ingresos corrientes, República Dominicana es más del doble. Entonces ya entramos en un tema ya de que el país se ve entonces en términos de más riesgo que los demás de la región. Entonces, quiero sobre eso entonces ahí para pasar la palabra a los demás compañeros, que ahora entrando, esta reforma fiscal que nos está convocando de urgencia tiene un motivo desde el punto de vista de los organismos internacionales y las firmas calificadoras de riesgo país. Por eso el carácter de urgencia, porque la reducción del gasto público, que es lo que estamos abogando. O sea, son esos organismos que están presionando al país para... Están presionando y por eso es la prisa. Racionalizar el gasto público para ellos no les es creíble. Lo que entienden es que debe haber cambio en los tributos, aumento de la base imponible, aumento de las alícuotas o las tasas y que se generen mayores ingresos fiscales. Entonces ahí un poco paso la palabra si izquierda o a derecha. Vamos a ver, decidan ya, eso entre hombres, deciden ustedes. Todos tienen... Yo quisiera, con el permiso de los colegas, no sé si... Yo pienso, en primer lugar quiero agradecer la invitación, tanto al doctor Francoeur como también a Cándido, por esta invitación con los prestigiosos colegas economistas. Yo creo que hay una serie de puntos importantes que hay que señalar con respecto a la necesidad de una reforma fiscal. En primer lugar, hay un tema incluso institucional que está contenido en la ley 1-12 y en el artículo 36. Eso es un elemento que es un elemento importante que tiene que cumplir, puede ser ahora o puede ser después, pero hay que cumplirlo porque es una ley que está plasmada en la Estrategia Nacional de Desarrollo. En segundo lugar, también hay elementos que se han acumulado durante mucho tiempo en la sociedad dominicana que tienen que ver con temas de desigualdad, con temas de vulnerabilidad, y que eso de una forma u otra también amerita que el Estado tenga recursos suficientes, por ejemplo, y hay otras leyes que están pendientes. Yo he dicho que que una reforma fiscal constituye la madre de las demás reformas, porque si aquí hay que hacer una reforma a la seguridad social en su componente de salud y queremos ampliar la atención primaria, eso requiere recursos, evidentemente. Por lo tanto, hay una serie de situaciones que se han planteado. Igualmente, lo que planteaba Mercedes, el tema de la acumulación de pago de intereses, que constituye una restricción importante a las finanzas públicas, porque este año posiblemente se destine casi el 3.6% solamente al pago de intereses, y eso significa que hay un elemento que restringe el uso de los recursos para hacer políticas públicas de inversión. Por lo tanto, son elementos que están ahí. Y además, yo creo que también, ya entrando un tanto a la reforma, creo que hay elementos que hay que mejorar en el sistema tributario dominicano. Todo el tema de hacer simplificar los procesos para muchos, incluso pequeños contribuyentes, que muchos están en la informalidad y que precisamente por lo complejo del sistema no se incorporan evidentemente a la formalidad. Entonces, simplificar los pagos a los contribuyentes es un componente que yo creo que forma parte y le da mucho viso para que esta reforma se haga. Otro elemento importante es que yo creo que están dadas las condiciones económicas y políticas para hacer una reforma. Aquí se había retrasado el tema de la reforma, no se hizo en el año 2012, 2013, siempre hay una situación. En el año 2020 se hizo 2021 un planteamiento de una reforma, pero estábamos saliendo de una pandemia y desde mi punto de vista yo creo que en los momentos de crisis no se pueden hacer reformas porque el costo político y el costo social es muy alto. Entonces, la economía dominicana ha venido recuperándose
Y las proyecciones que hay es que este año 2024 será mucho mejor que el año 2023. Por lo tanto, hay condiciones económicas para por lo menos comenzar a perfilar una reforma integral y de largo alcance. Y en segundo lugar, hay condiciones políticas, porque el partido de gobierno que ganó prácticamente y domina todos los poderes del Estado. Por lo tanto, el Congreso Nacional es un órgano obviamente importantísimo para uno someter la reforma, y el presidente de la República creo que no tiene excusa para en este momento someter una reforma. Ahora, ya esos son elementos que están dados ahí. Hay otro elemento importante. Nosotros no podemos seguir con un sistema tributario con niveles de evasión extremadamente altos. Y yo creo que eso es un tema que hay que también atacarlo, porque si bien es cierto que esta economía ha crecido en el largo plazo mucho tiempo, sin embargo los niveles de recaudaciones, desde mi punto de vista, no han sido lo suficiente. Cuando uno lo mide por la presión tributaria, uno puede entrar en discusión sobre cómo se mide la presión tributaria. Y ya a partir de ahí entonces uno puede perfilar una reforma fiscal, o en este caso integral, donde nosotros, y voy a decir ahora de manera institucional, en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales le estamos perfilando en varios bloques. Un componente que básicamente sea progresivo, otro componente que básicamente genere cierto alivio al sector de clase media, y un componente que trate de integrar a una cantidad de pequeños contribuyentes que están informales, y otros evidentemente que hay que tratar de ver cómo se simplifica el proceso de pago, de manera que grosso modo, y posteriormente en una segunda ronda podemos hacer algunas explicaciones más detalladas, pero creo que ese debe ser como principio básicamente lo que tiene que contener una reforma fiscal, y que claramente estamos en el mejor momento para que se pueda ejecutar. Cuidado. Sí, bueno, igual que quienes me han precedido, gracias por la invitación. Un placer estar aquí compartiendo con ustedes y con los colegas. Desde el CRES, que tal vez tenemos la propuesta de modificación al sistema tributario más conocida, la hemos venido trabajando desde hace muchos años, y la hemos trabajado con Francisco Canaguate, un experto que tuvo un protagonismo en los años 90, concretamente con la reforma del 92, y el espíritu que el CRES ha mantenido, que sustenta, es uno de que República Dominicana debemos de cambiar nombre, y no es una reforma lo que nosotros propugnamos, porque reforma ha sido nada más que el eufemismo para incrementar las tasas, las alícuotas, crear nuevas tasas o nuevos tributos, como se hizo en el año 2013, cuando se implementó la ley 253-12, que fue muy ambiciosa, pretendía incrementar las recaudaciones, solamente lo logró en medio punto. Al tercer año se estaba recaudando lo mismo en términos relativos que en el 2012. Recordemos que fue a final del 2012 cuando se hizo esta ley, o cuando se promulgó. Entonces nosotros propugnamos por una transformación tributaria de República Dominicana, tal como sucedió en los años 90, y no verlo estrictamente desde el punto de vista fiscalista, porque si usted sigue viéndolo desde el punto de vista fiscalista, tal y como lo ha hecho en años anteriores, pues va a correr el riesgo de crear distorsiones que probablemente en el primer año tal vez le den unos resultados superiores a los de la 253-12, pero no hay que olvidar que son entes vivos, los agentes económicos, los que están reaccionando ante las modificaciones que usted introduce,
Modificaciones que en muchas ocasiones no tienen otro nombre que distorsiones. Entonces usted hace más complejo el sistema tributario, fomenta más la evasión, la elusión. Quien tiene dinero siempre va a poder contratar a alguien para poder eludir. Eso está visto en el mundo entero, no en República Dominicana. Y usted lo que quiere es transformar el sistema tributario, reducir esos incentivos a la elusión, a la evasión, a la informalidad que existen actualmente, de los cuales nos quejamos pero no hacemos nada. Vivimos quejándonos y decimos, hay que hacer un esfuerzo, pero ¿y a quién que vamos a traer? Entonces, si el esfuerzo se está haciendo modificando el sistema tributario, pues no sigamos modificándolo de la misma forma. Vamos a transformarlo, vamos a reformar verdaderamente, que reformar no es más que modificar algo para hacerlo mejor. Entonces, en esa línea es que va la propuesta de CRES, y hacer sostenible en consecuencia, eliminando una serie de impuestos distorsionadores, pero bajando tasas y ampliando bases y haciendo sostenibles las recaudaciones para que no vivamos en estos sobresaltos. Porque aunque no se hagan modificaciones por la vía legal, con las modificaciones al código, se hacen administrativamente. Se piden adelantos, se tienen que hacer leyes de amnistía para tratar de recaudar 10.000 milloncitos por aquí y tratar de cuadrar. ¿Y qué pasa con los inversionistas extranjeros? ¿Qué inversionista extranjero va a querer venir a un país donde en cualquier momento le pueden modificar las reglas del juego? O hay una gravita sobre la discusión de que eso puede suceder. Entonces no se hacen modificaciones y lo único que se logra es, manteniendo las exenciones, pues zona franca, turismo y las remesas. Esos son los sectores que tenemos ahora mismo. República Dominicana no tiene una política de atraer mayor valor agregado, y para usted traer mayor valor agregado a República Dominicana, usted necesita transformaciones, y es bueno que se discutan junto con esto, de tipo estructurales, reformas estructurales, pero, y qué bueno que tú dijiste, porque el CRES lo ha dicho muchas veces, la madre de todas las reformas sería la tributaria, que como fue clave en los años 90 y fue una época de reducción de pobreza, de desempleo, de incremento en el ingreso real de los dominicanos. Sin estos que pueden permanecer, pero a pura inversión, sin estos planes de redistribución de riqueza, que reitero, pueden mantenerse y serán necesarios probablemente una reforma. Pero ¿a qué me refiero? Es que República Dominicana tiene que entender que no está sola en el mundo. Y si quiere irse adelante de los otros países de América Latina, necesita una transformación en términos integrales en la parte fiscal, que incluya una ley de responsabilidad fiscal. Y termino, esto le daría el posicionamiento a República Dominicana para obtener más rápido el grado de inversión, porque las calificadoras se fijan en dos aspectos importantes: cómo usted puede crecer y cómo usted puede sostener sus finanzas públicas. Y esta transformación, esto es lo que busca. Una inquietud me queda, antes de dar paso finales. O sea, se va a hacer una transformación o una reforma, como se estima necesario, simplemente para resolver unos problemas de manejo de los recursos públicos de baja inversión, o es una transformación que conduzca a solidificar las bases para el bienestar general, para política de bienestar general de la nación. O sea, que una reforma que se haga, un cambio, una transformación
sirva para muchas cosas, no sea solamente para bajar la deuda y los problemas que tenga un gobierno. O sea, que hasta por eso, porque tenemos claro de que hay, como dice, evasión, elusión, informalidad y deudas sociales acumuladas. Entonces, o sea, tú dices, bueno, ¿cuál de los 3 o 4 problemas es el más grave? O sea, si la ilusión, si la evasión o la informalidad que no permite que mucha gente no tribute o en fin, o que después que la gente tribute, entonces, ¿qué pasa con el dinero? Si solamente para resolver un problema que tienen los bancos, acreedores y el Fondo Monetario. Entre otras cosas, pero lo dejo ahí, vamos a ver cómo. Bueno, al igual que todo, gracias por la invitación. Fíjense lo siguiente, la primera pregunta fue, bueno, ¿por qué ahora una reforma? Y Siriaco decía, bueno, hay un aspecto legal que la Estrategia Nacional de Desarrollo marca que debe hacerse una reforma. Pero ¿por qué lo marca la Estrategia Nacional de Desarrollo? Porque todos los diagnósticos hechos para esa estrategia, por ejemplo, el hecho por la Universidad de Harvard, el hecho por el equipo que dirigió Jacques Attali, los informes del Banco Mundial, muestran que la economía dominicana, después de las reformas de los 90, ha tenido una expansión, un crecimiento extraordinario, un modelo de desarrollo, digamos, en términos de crecimiento de la economía en toda América Latina, pero no ha registrado mejoras en la pobreza, en la inequidad, en aspectos claves como salud y educación, en una serie de indicadores sociales que muestran que ese crecimiento de algún modo no se ha derramado. Entonces la estrategia establece que, bueno, esos son variables fundamentales para alcanzar el desarrollo y por tanto hay que atacarlas, hay que mejorarlas, hay que establecer políticas públicas dirigidas a la mejora de la educación, a la mejora de las condiciones de vida, de agua potable, de todo lo que es las variables que marcan la pobreza y la falta de equidad. La estrategia no se ha podido cumplir en el plano fiscal, en el plano tributario, porque la oportunidad de hacerlo por primera vez fue tal vez en el 2016, pero no se hizo en el 2016. Pudo haberse hecho en el 20, pero hay una situación de pandemia. Entonces no hay mejor momento para poner sobre la mesa las reformas y transformaciones que necesita la economía dominicana y la sociedad. Una de ellas es la fiscal, tal vez la más importante, porque los gobiernos tienen dos instrumentos básicamente: la política fiscal, la política monetaria y un poco ya la política, digamos, comercial, pero que está muy marcada por tendencias mundiales, por la OMC, pero tiene la política fiscal como instrumento de distribución de riqueza, de enfrentar los problemas de desigualdad, de pobreza, de marginalidad, de discriminación y de estímulo al desarrollo. Entonces, esa política fiscal, ese instrumento, tenemos un gran momento para ponerlo en marcha. Hay otras reformas. La reforma laboral, que es de los 90, el Código de Trabajo, debe ser transformado porque en estos 30 años el mundo ha cambiado y el mundo laboral ha cambiado extraordinariamente. Están las reformas de la seguridad social, que evidentemente la ley del 2001 no ha podido cumplir las expectativas de salud ni las expectativas de retiro del mercado laboral o de los ciudadanos en la salud. Entonces, eso tiene que estar sobre la mesa, esa reforma a la seguridad social. Y hay otras reformas, por ejemplo, la reforma del sector eléctrico, que aunque hay un pacto, eso hay que reconsiderarlo, hay que ver cuál es el mecanismo de desmontar esos subsidios, mejorar la ineficiencia de las sedes,
tomar decisiones sobre si hacer las empresas mixtas, si privatizarlas, si hacer un plan con el sector privado de mejoras. Hay que poner el tema sobre la mesa porque está vinculado a todo lo demás. Entonces es un momento de condiciones políticas, de condiciones sociales y de necesidades de la economía para hacer y poner sobre la mesa todas las reformas que mejoren esa debilidad que ha tenido la economía dominicana de superar la pobreza, superar la desigualdad. Ahora, una reforma de este tipo, una transformación o una reconsideración de la política fiscal, va por el lado de los ingresos, por la parte tributaria, pero también va por el lado del gasto. Es cierto, los salarios tienen un peso importante, pero ahí están los salarios de los médicos, ahí están los salarios de los maestros, de la policía, de las propias Fuerzas Armadas. Entonces, es un tema que hay que ponerlo sobre la mesa, pero no se trata de bajar los salarios, disminuir la nómina así, sino de sentarse a una profunda discusión. Está el tema de los subsidios. No se puede decir que de la noche a la mañana el subsidio eléctrico va a desaparecer. Entonces, eso es también sobre la base de una discusión y un plan. Y la reforma tiene otro aspecto, o la necesidad de transformación. Los 90 marcó una reforma que era fundamentalmente regresiva y estaba marcada por la fuerte ideología que primó en los 90 de que todos éramos iguales y de que los impuestos, si un 27 para Cándida y para mí, pero Cándida y yo no somos iguales. Entonces no puede ser un 27% de la renta, no importa si tú eres grande o pequeño, si eres comercial o industrial, si eres un productor agrícola o eres un productor de servicios turísticos, si eres un restaurante o eres un taller de manufactura. Esa concepción de que tabla rasa, que el 18 tiene que ser 18, ¿y por qué no puede ser 5 y 18? 5 o 18 dependiendo del producto. No me digan que es difícil administrar, porque en los países de América Latina y en los países de Europa y en los Estados Unidos, que son referentes, las tasas de los impuestos del IVA son diferenciadas. No hay que irse muy lejos, no hay que irse al play. ¿Cuánto cuesta bleacher, palco y preferencias? Y se administra, aunque algunos se cuelan de preferencia palco. Ese es el tema. Entonces tienen que ser diferenciados. Los sectores tienen que ser diferenciados. El tamaño de las empresas. Entonces tiene que haber una reforma que grave la riqueza, que grave el consumo suntuario, que grave los bienes no esenciales, y no una reforma que plantee que todos debemos pagar la tasa independientemente del sector, del nivel económico o de el producto que consumimos. Y cuando se habla de grabar la riqueza, ¿en qué? Explíquese más o menos qué. Grabar la riqueza es que tú puedes tener tasas diferenciadas de impuestos sobre la renta a las empresas o a las personas como existen las personas. Si tú ganas 100,000 pesos, no pagas lo mismo que si ganas 1,000,000. Pero si ganas 2 millones, casi vas a pagar lo mismo que 1,000,000. ¿Me entiendes la lógica? O sea, te van a exonerar 400,000 pesos, pero después de 1,000,000 no te van a exonerar nada. Entonces, obviamente, si tú tienes un mayor nivel de ingreso, debes pagar tasas como hay en otros países, de que un pelotero te quita un 45% de impuestos, pero aquí no importa lo que tú te ganes, el máximo del impuesto personal es 25%, el máximo, y el promedio es 21%. Eso es de los países que tienen el más bajo ingreso de la renta personal. Las empresas igual tienen impuestos que son altos en algunos casos, 27%, pero es relativamente alto, pero es válido para todas las empresas. Entonces diferencia, mientras hay otras que están exentas totalmente.
Entonces exentas porque tú eres del sector turístico, porque eres del sector... Entonces, no pongamos los extremos, sino busquemos fórmulas intermedias para que la sociedad tenga menos inequidad, menos pobreza y un crecimiento que vaya acompañado de un desarrollo. Y eso, el instrumento básico para lograr eso en Europa, en Estados Unidos o en China, es la política fiscal. No puede haber un instrumento gubernamental de parte del gobierno que no sea a través de la redistribución de los ingresos que pueda hacer el gobierno, porque nadie lo va a hacer de manera voluntaria. Vamos a ver. Te han dejado. Que agradezca sobremanera esta invitación distinguida. Y hace muchos años he mantenido vínculos con el TIN. ¿A qué se vive hablando de reformas? Sin embargo, cuando usted hace historia económica, se olvida que Trujillo, el dictador Trujillo, el asesino, sátrapa, todo lo que usted le quiera, que acabó con este país, que tenía la ventaja de él no pagar impuestos, dejó la presión tributaria en 19 y cuando le agregamos los decimales, prácticamente en 20%. Trujillo, 1960. Viene después, ¿verdad?, otro salto que es la de la reforma de 1992, que fue bajo el consenso de Washington. Y yo recuerdo que ahí se hizo todas las promesas habidas y por haber de que se iba a resolver los problemas en el país. Resulta que subió un poco, fue bajando la presión tributaria y lograr, con asistencia de los Chicago Boys, ¿verdad?, que eso tiene que decir, de la gente que había jugado un papel de asesoría en Chile, que no se quiere admitir, pero ellos intervinieron. Y dicho sea de paso, hubo dominicanos, algunos de ellos muy amigos míos, que nos tratamos a nivel de hermanos, porque fuimos compañeros de estudio en La Salle, en Santiago, que jugaron un papel clave en esa reforma. ¿Cuánto llegó? 16%. Después del 92 viene otra reforma, pues fue bajando, que fue otro fracaso, que fue la de 2012. Volvió otra vez, se recompuso. ¿Y cuánto estamos hoy después de toda esta reforma? En 14.7% de la presión tributaria. Y al mismo tiempo las necesidades, los problemas, los desafíos, las pretensiones del país, que son muy loables, de mejorar su nivel de crecimiento. Para mí no hay mucha diferencia entre crecimiento y desarrollo, eso es una discusión teórica. Y además de eso, yo me especialicé fue en desarrollo económico y concretamente industrialización. Que es verdad, yo creo que no, ya ni se discute el tema. Entonces, a final de cuentas, ¿en qué estamos? De 1960, 2024, estamos hablando 40 más 24, son 64 años. Cualquier reforma puede discutirse ahí, para discutirse este año para que se aplique el año que viene, no sé qué tiempo. Usted señalaba, señor director, una cuestión de las ventajas, ¿verdad?, el éxito, y hay que reconocer de parte de Luis Abinader todos los logros que ha mantenido. Inclusive dio una buena pauta de que inmediatamente dijo que había que enfrentar una reducción de la pobreza absoluta. Eso es muy discutible, pero eso es importante. Yo diría que hay un punto ahí clave de por qué tenemos que hacer una reforma. Hay que resolver este país no aguanta estos niveles de pobreza y también de hambre que no se quiere abordar. Estamos hablando de un 6% de la población. Entonces, si usted tiene un 6% de la población, de acuerdo a la FAO, más o menos, entonces usted tiene un serio problema. Muy serio problema. Y entonces ya tenemos que ver por qué. Se habla mucho hoy día de desigualdad, está bien, pero el problema no es la desigualdad se ve a nivel de distribución de renta. Por eso es que el diálogo, que yo prefiero llamarlo, se ha reducido a impuestos. No, estamos hablando de ingresos, y no solamente a nivel de que hay una confusión del gobierno.
cuando se explota una mina, los terrenos, esos yacimientos, son del Estado Dominicano, no del gobierno. O sea que hay una tremenda confusión en toda esta reforma. Y lo digo eso porque, por ejemplo, los precios del oro se han encaramado, y todo el mundo lo sabe. ¿Y por qué no se ha empezado un diálogo, una discusión que está establecida en el convenio? Está establecida, llegado a un nivel, hay que automáticamente se dispara una cláusula de que se puede negociar. Y esta empresa pues está recibiendo enormes beneficios en el país y no se ha dicho nada. Y estamos hablando de que una de las que más aporta, y eso no solamente desde el punto de vista fiscal, sino de recursos naturales que se están explotando y perdiendo para siempre. Pero también el caso del café, ¿verdad? Aquí hay el caso del cacao. ¿Por qué no se discute? Porque ahí usted puede ver que en el caso del café, tanto robusta como arábica, eso es un escándalo. Estamos hablando del café, ni hablar del cacao, que ha subido más de 10 veces el precio. ¿Y por qué no se discute el tema? Es decir, que hay un cierto rezago, una cierta despreocupación, y creo que el tema siempre electoral es clave en el país, pero aquí hay un problema que es de carácter político. O sea, nosotros, yo no soy político ni pretendo serlo, porque ya, ¿verdad? No es que el tiempo de juventud, sino ya yo estoy demasiado viejo, ¿verdad? Para estar. Yo ni siquiera puedo calificarme de ciudadano en este país. Y digo esto porque esto es una cuestión clave. Aquí hay que poner dedos sobre la llaga. Por ejemplo, aquí se habla de que hay que reformar, lamentablemente concentrada en tributación, no, pero estamos hablando de tasas. Aquí hay serios problemas con los servicios públicos. Por ejemplo, no más que usted no tiene que montarse en el metro para que vea que el colapso es inminente del metro. Ahora pico, ya no soporta el metro. Además de eso, mientras está hablando de que hay que ponerle impuestos a las bebidas azucaradas, el metro se ha dedicado a hacerle una enorme campaña a bebidas azucaradas. Eso me llama la atención. Eso sin contar con que me presenté y veo que hay una pantalla en las rampas que Dios libre a cualquiera que esté medio ciego viendo ahí cualquier anuncio que tienen que ver con educación o instrucción pública, llega fácilmente y cae a los rieles. Hasta eso, en todo sitio, cuando usted tiene esas rampas tan estrechas, hay que poner la pantalla pegada en la pared. Entonces digo, todos estos problemitas, y cada vez seguimos, ¿verdad?, valorando terrenos, porque aquí hay una política de circunvalaciones que fue introducida por el BID, porque aquí hay que poner nombre y apellido, por el BID, de que sencillamente debíamos de construir circunvalaciones, y cada vez que el parque nos sirve para aumentar el precio de tierra, pero al mismo tiempo nos está creando serios problemas en los servicios públicos. Entonces aquí hay que hablar de transporte, ¿verdad? No hoy, ¿verdad? Pero aquí hay que hablar de educación, que se acuerda al último informe ya fracasó. No es por PISA, no, es un organismo que está a cargo de monitorear, y nosotros ya se nos están espantando los jóvenes de la secundaria a nivel de 25 de cada 100. 25 de cada 100. Y lamentablemente una viceministro de Educación dice que nosotros vamos por buen camino. Vaya usted a saber, eso es mal formado, porque, ¿verdad?, esos bachilleratos que teníamos antes no se pueden comparar con los de hoy. Los que hemos sido profesores en la universidad, pues sabemos. Entonces, el problema es político. Por ejemplo, aquí usted ve, por ejemplo, el presidente de la República, atento a juego, ¿verdad?, con todo el respeto, y más, ¿verdad?, porque me siento distinguido porque fue mi estudiante en ITEC. O sea que, y me siempre mantienen la diferencia. Pero son datos, no es el presidente actual, sino la presidencia. ¿Eh? ¿Cuánto le toca al presidente en términos de PBI, presidencia de la República? En el 22, 1.37, ya se me suministraron los datos.
por fin, y no completo, de ejecución presupuestaria. Me imagino que ya Cándida está al día, 1.78%, casi el 2%, que es lo que se está pidiendo en algunas propuestas de que más o menos ronde cualquier reforma con lo que asigna el presidente. Pero ¿qué ocurre? La presidencia de la República, y si no busquen la ley, es un organismo de coordinación, pero se ha rodeado de un sinnúmero, primero dos ministerios, que es de la administración, y tenemos un ministerio de administración pública. Aquí tenemos una persona que conoce de eso. Y está el ministerio de la presidencia, que no vamos a hacer la historia, que sería el coordinador. Pero aún así, aquí para todo el gobierno tiene recursos. Por eso es que Axoro es nada más y nada menos, si mal no recuerdo, que ustedes me excusan, 122.000 millones de pesos. 122.000 millones. Un organismo que es de coordinación. Y si a eso usted le agrega que no hay por qué, ¿verdad?, estar haciendo tanta propaganda, ¿verdad?, a toda una serie de funcionarios que, imagínate tú, la CAS, INAPA. Pero ven acá, lo que tenemos que ver es educar a la población de que no desperdicia el agua, pero no un buen mozo, ¿verdad?, que aquí se practica el nepotismo, no solamente en el oficialismo, sino en la oposición, que es un tema, ¿verdad? No quiero meterme en política, pero tengo que hablar. Pero ¿cómo es que usted designa su hijo para sencillamente, dónde está el proceso democrático? Entonces, son problemas que tienen que ver con nuestra cultura política. Ahora bien, entonces ese puntico de la presidencia es clave. ¿Por qué? Porque mientras no cambiemos esta cultura de que el presidente lo decide todo, estamos hablando de que es jefe del gobierno, pero también jefe del Estado, pero es el que influye, determina muchas veces el Congreso, o de dónde dependen las leyes, generalmente. ¿Son de los congresistas? No, por Dios, un diputado, un senador, no, a lo que diga la presidencia, a ponerlo así, no el presidente. Pero aún así, cuando se formula esa ley, ni se hizo una investigación, ni se tiene un diagnóstico, ni tenemos los datos. No sé si ustedes saben que fue un fracaso de lo de 2010, el censo, un fracaso, no se terminó de levantar todas las cédulas, 2010, y eso es lo que sirve para proyectar. Y hay institutos de energía en República Dominicana que están actuando, están considerando, haciendo proyecciones, si nosotros tenemos una base de datos. Debió de haberse hecho el censo, 2010, ¿cuánto estamos? 2024. Y además de eso, se hizo el censo. ¿Ustedes saben qué cantidad de hogares que no fueron computados? Eso es un secreto, pero no tan secreto, porque ya hay gente que lo ha revelado. Sí, en el último, más de 25% de los hogares no fueron empadronados. Entonces, todo censo, y lo que conocemos un poquitín, un chinchín de estadística, sabemos que si usted no logra alcanzar un 95%, ¿verdad?, usted puede dar por fracaso. El margen de error tiene que ser. No, es 5% que se permite. Exacto. Y aquí se quedaron muchas viviendas, tanto en el campo como en la ciudad, no empadronadas. Y esos son los datos que sirven para hacer todas las proyecciones, todos los cálculos, incluyendo organismos internacionales que con modelos vienen con mucha autoridad, sin conocer, ¿verdad?, muchas veces, no siempre, la realidad dominicana, y nos dicen lo que tenemos que hacer. Mira, aquí eso no quiere decir que, porque es un diálogo, aquí se confunde lo que es el pacto, que no se ejecutó y estaba en violación. Y además de eso, está articulado a la Estrategia Nacional de Desarrollo, que debió de haberse discutido a nivel nacional, a nivel de asamblea. En el 2017 se saltó la administración de Medina. En el 22 se le informó al gobierno de que había que convocar cada 5 años, había que hacer eso, no se hizo. Y si ustedes recuerdan, que están los periodos, está aquí en los archivos, el compromiso del gobierno era de que iba a desarrollar un plan de corto plazo, que tenía que ver con la pandemia. Se echó a un lado y se comenzó a desarrollar, y hemos caído, ¿verdad?, que yo, ¿verdad?, no sé, en que debemos de impulsar la industria de los semiconductores. Y se nos pone de ejemplo a Costa Rica. Costa Rica tiene más de 20 años.
Eso no quiere decir que no nos dediquemos a eso y aprovechemos las circunstancias, pero hay que saber que no es de la noche a la mañana. Además de eso, ¿dónde está definido eso como estrategia? ¿Quién definió la política industrial? O sea que eso es para qué. Aquí necesitamos seguir industrializando República Dominicana. No se habla de eso. ¿Verdad? Hay una mesa que se reúne cada cierto tiempo, pero está reducida al grupo de la asociación que ha cumplido su rol, de la asociación de industria. Pero estamos hablando de industrias. Ellos están en el campo, digamos, más bien de carácter manufactura. En el caso de Zona Franca, mira, no vamos a discutir eso. Si uno registra todo desde que empezó Zona Franca, prácticamente su contribución ha sido pobre en términos al crecimiento económico, ¿verdad? Con alzas y bajas. Y la muestra palpable, fíjense que hay un estancamiento del número de trabajadores. Se habla de 200,000. Pero ¿y de cuándo no estamos hablando de 190,000? Y sí hay que ver la transformación. Y no es que no sea positivo, ¿verdad? Pero en la Zona Franca, yo recuerdo, en un encuentro que tuve con ellos hace más de 25 años, se les dijo, mire, hay que destinar una parte para que ustedes tengan una transformación. Ah, no, ni siquiera escuchar. ¿Por qué? Porque aquí, ¿sabes? No solamente, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados. Organismos internacionales, aquí vino Kaplinski, a la ONU, a las Naciones Unidas, aquí a la sede, ¿verdad?, de las Naciones Unidas, con todos los organismos. Kaplinski, y diciendo cómo era que nosotros debíamos industrializarnos. Constantino Baiso también. No, que jugó un papel de asesoría, que había jugado un papel importante en Grecia, pero entonces, ¿a dónde hemos ido a parar? No, o sea, que nosotros siempre estamos dependiendo. El caso de la agricultura. Entonces, eso es un para qué. Nosotros necesitamos resolver el tema de la producción de bienes, no solamente industriales, sino de bienes alimentarios. Pero todo eso se consigue con la reforma fiscal. Claro que sí, porque no solamente ahí se habló de política fiscal y habría que articularla política comercial. Aquí, por ejemplo, se vive siempre insistiendo, y por eso yo hago un llamado a que la prensa, más que el asunto de las exportaciones, le fije la mirada en el balance, que es un balance negativo. Nosotros tenemos estancadas las exportaciones en República Dominicana, con muchísimos programas, planes, proyectos, incentivos, porque no pagan impuestos. Entonces, eso hay que revisarlo. ¿O no es así? En la Zona Franca no hacen la contribución. Déjame hacerte una puntualización de las exportaciones. Mira, las exportaciones subieron 3.000 millones. Mira, las exportaciones subieron 3.000 millones del 2014 a 2024. 3.000 de 9.000 millones a 12.000 millones. Las importaciones subieron 17.000 millones. Son distorsiones, pero yo quería antes. Es bueno que digamos quiénes desde un principio debemos comenzar por ahí. Agradecerles su participación en este panel de expertos y decir que el profesor Luis Vargas, Luis Humberto, ¿verdad? Es un especialista en economía, un profesor universitario, fue también director de la Escuela de Economía del INTEC y tiene una participación importante en investigaciones que tienen que ver con el tema de Haití, con la escuela del padre José Luis de Ramón. ¿Cómo es José Luis? Alemán, que era una persona que todavía yo le guardo muchísimo aprecio. El economista Rafael Espinal, un profesor de economía también, y fue presidente del Colegio Dominicano de Economistas. Mercedes, que es también una economista muy buena, con muchísima experiencia, también trabajó en el Banco Central y tiene muchos temas conocidos en la parte monetaria. El economista, prestigioso economista también, Miguel Collado Di Franco, que ahora mismo está al frente del CRES, del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, y Antonio Siriaco Cruz, que es ahora mismo el decano de la escuela, de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de la UAS, donde yo estudié, y una escuela muy buena,
muy buenos economistas, no sé, hay algunos por ahí que se me han escapado, que tenemos que rescatarlos, porque son todos muy buenos. O sea que tenemos hoy una perla con 5 economistas importantes del país tratando el tema de lo que sería la base de la reforma, la necesidad o no de la reforma fiscal integral. Yo tengo una pregunta para todos, es la única. Tú has dicho ya sí, la necesidad, porque como no se conocen los elementos puntuales de esa reforma. Entonces, cuando Luis termine, yo necesito hacer una pregunta general a ustedes. Exacto, exacto. Y toma lo que muy bien se apuntó aquí, el caso de la energía eléctrica, que no hay manera, aquí no hay otra salida, yo descansé todas mis esperanzas, aquí tiene que haber una venta del negocio de la energía eléctrica, porque esto no, lo único que sirve es para mantener indefinidamente una situación que es insostenible y además de eso mal calculado. Aquí se habla de subsidios. No solamente son transferencias corrientes, son transferencias de capital. Estábamos hablando de 2.000 millones de dólares en el presupuesto de este año. Esas transferencias de capital no rinden los rendimientos, los beneficios del lugar. Ni siquiera estamos hablando que hay que corregir eso, ¿no? Un debate específico sobre Punta Catalina. Punta Catalina se compró fue con fondos del presupuesto nacional y se está hablando de 240 millones de dólares de beneficio más o menos. Pero ven acá, ¿y quién fue que aportó esos fondos? Entonces, ¿de qué beneficio? Es como si alguien me hubiera prestado y yo le tuviera que pagar intereses. Y 17 centavos dólar. Y supuestamente se habló de que se iba a tener, que es cuando se compra, la energía está a 17, de acuerdo al último informe. Perdón, o sea, después de esta descripción que tú has hecho sobre algunas situaciones que ameritan ser vistas con mucha preocupación y corregidas. O sea, nosotros nos preguntamos en este caso que estamos hablando de la reforma fiscal, a ver en qué medida una reforma fiscal como la que se está aireando, que no se conocen todos los puntos específicos, puede ayudar a resolver algo de lo que ustedes han hablado aquí. Todos han hablado de la palabra ingreso, es decir, cómo proceder, cómo lograr que esa reforma propicie, primero, una ampliación del número de empleados, una creación de empleos y, por tanto, un mejoramiento de los ingresos de esos empleados, de un ingreso de calidad, en un momento en que la entrada de tecnologías muy avanzadas está suplantando oficios, trabajos específicamente. Es decir, o sea que estamos ahora mismo ante un panorama en el que el umbral del empleo parece estar un poco bajo incertidumbre, ¿no? Eso es por un lado. Y por el otro lado, tecnologías tan invasivas que propician los desfalcos, los fraudes, la ocultación es decir, o sea, por eso le decía, una realidad era del 21 y otra es ahora, que hay como tantos complementos. Entonces, se ha estudiado, verdaderamente usted entiende que se ha producido, como dice Luis, un diagnóstico de la situación real como para decir, frente a esto que está pasando, es decir, vamos a resolver con tales y tal medida que funcione. ¿Qué información tienen ustedes de que por dónde pudieran dar o por dónde pudiera dirigirse esta reforma? Si es hacia una universalización de los contribuyentes, o sea, si es una diferenciación de las tasas, si es una eliminación de exenciones para más generales, en fin. ¿Por dónde ustedes creen que se enfoca o va así en línea general? Y en esa parte yo le agregaría, a mí lo que me interesa saber, como contribuyente, como ciudadana, como persona física, no como empresa, pues la gente, la generalidad, lo que le interesa es saber cómo le va a tocar esa reforma. Exacto. O sea, de lo que yo gano, ¿cómo yo voy a salir más perjudicada? Entonces usted va a beneficiar, usted va a eliminar una parte de la pobreza absoluta, ¿verdad? Pero yo soy un trabajador que estoy en la clase media-baja, entonces yo voy a pagar más por el arroz que yo consumo. Yo voy a pagar más
por los servicios. Entonces, ok, es un mecanismo de compensación, pero un mecanismo de compensación que va dirigido a los más pobres. ¿Qué va a pasar con la clase media? Media, baja y media. No me sé. En ese orden. ¿No? Sí. Sin conocer en detalle, o no, sin conocer más bien la propuesta de reforma, pero guiándonos con la que se tenía para el 2021, ¿verdad? Que recapitulando, tenía quién pagaba esa reforma, 76% iba a recaer sobre las personas, un 13% sobre las empresas y un 11 o 12% combinado empresas-personas. Entonces ya sabemos ahí que quién va a pagar, nosotros, las personas físicas, básicamente, porque, y ahí voy a la pregunta, y usted trae, el señor Franjul, un punto muy importante, y quizás yo voy a diferir de la mesa, es el timing de esta reforma. O sea, estamos en condiciones, el país, de embarcarnos en una reforma, sobre todo la tributaria, donde el crecimiento económico no acaba de despegar a su potencial. Estamos por debajo del potencial, con un agravante que es zigzagueante, sube y baja por efectos rebote, pero no es estable. Segundo, y para mí el más importante, lo que usted señaló, el mercado laboral. El mercado laboral no se ha recuperado. Señores, aquí la crisis del COVID tocó los cimientos de la economía y no se ha querido reflexionar. Y sobre eso que usted apunta, ¿se han hecho los diagnósticos? Yo creo que no, esa es mi preocupación, que no se han hecho los diagnósticos a profundidad. O sea, si uno mira el mercado laboral primeramente se precarizó, se profundizó la informalidad, que es 56, si vamos a nivel de ocupado, 56-44, se profundizó. Segundo, lo que se destruyó del mercado laboral, del mercado formal, no se ha recuperado. Al contrario, todavía está en negativo cuando yo descuento a los empleados públicos. Entonces, con una situación donde los desalentados crecieron en 48%, donde más de un tercio de la población dura 6 meses y 1 año para encontrar un trabajo, donde tenemos que la tasa de desocupación, tomando en cuenta la ampliada y en términos abiertos y ampliada, ya remonta por el 16-18%. Entonces, aquí hay un tema de que entrar una reforma fiscal en esas condiciones, aunque usted vaya a compensar, lo que dice la señora Cándida es, ¿y la clase media? ¿Qué va a pasar sin compensación? Donde un mercado laboral aún no se ha recuperado. Y otro elemento importante, si vamos a ampliar la base imponible, que es lo que se propone porque es lo más fácil, sí, la del ITEVIS, al grupo de alimentos, a los servicios de salud, a los servicios de transporte, vamos a tener un efecto en cascada, donde la inflación aparentemente está en la meta, en el límite. Sin embargo, cuando tú la descompones, la inflación, tú tienes la mitad de la canasta por encima de la meta. Alimentos todavía permanece por encima del 5%, el aumento. Entonces, tú exacerbar la inflación, que la tienes medianamente frenada, pero por encima de la meta, el grupo de alimentos, que es el que pesa más en los más vulnerables, al final lo que tú le vas a compensar, no va, o sea, lo que le vas a transferir a través de la tarjeta o cualquier otro mecanismo, no va a tener un efecto neto para salir de la pobreza, que es el objetivo que se está aludiendo ahora, y vuelvo de nuevo, no hay un consenso de cuál es el objetivo de la reforma. El ministro de Economía dice una cosa, el ministro de Hacienda dice otra, y el presidente dice otra. No hay un discurso uniforme de para qué es la reforma. Y se cambia de argumento según sea el escenario. Eso es lo que queremos saber aquí. Exacto. ¿Cuál es el último? Es el de la pobreza. Pero fue porque el partido de oposición dijo que si no era con una reforma, si era una reforma que iba a afectar a los pobres, no sé, reunía con el presidente, entonces dijo que era para reducir la pobreza, pero anteriormente había dicho otras razones. Entonces, no hay una unificación de para qué es la reforma. Y en el timing de que nos encontramos, una reforma en estos momentos, donde el mercado laboral no se ha recuperado, donde la inflación está contenida una parte, pero el 50% está por encima de la meta, donde el crecimiento económico es zigzagueante por debajo del potencial, es aventurarnos a que tengamos un estallido social, que es un poco lo que señalaba el señor Luis Vargas. Esta situación, en términos, aunque tengamos el control político, al final son las bases sociales
las que sustentan o no una reforma. Perdón, o sea, a mí cuando hablamos de reforma, el presidente ha dicho que ahora su prioridad es la constitucional, ¿ok? Habría que ver qué tiempo demoraría propiciar una reforma fiscal. Ahora bien, digamos que llegue una reforma fiscal al Congreso. En la opinión de ustedes, ¿qué tiempo puede tomar, digamos, la discusión a fondo de esas propuestas de leyes para luego llegar a su aplicación progresiva, como dice don Siriaco? Entonces, ¿cuándo vendríamos sintiendo los efectos de esa transformación o de esa reforma? Si le dan si hay un Congreso dominado ya por el mismo partido, o sea, esto es una cierta voluntad política. Pero sería bueno que Miguel nos diga sobre, como tienen una propuesta ya ustedes, cómo esa clase media, que es la que está ahora mismo preocupada, que no es la clase baja que va a recibir compensaciones, cómo esa clase media va a no sentirse como la carne del sándwich, como hemos estado siempre. Yo entiendo que tomará mucho tiempo explicarle a la gente de que usted puede hacer una transformación tributaria, y esta es la gran oportunidad para hacerlo, que no tiene que ser traumática como los parches a los cuales hemos estado acostumbrados. Entonces ahora tenemos una gran oportunidad de hacer esa transformación, a lo que me refería en mi intervención inicial. Pero hay un peligro. Si hacemos un parche, como nos hemos acostumbrado, con la visión estrictamente fiscalista, que se dice vamos a incrementar X puntos porcentuales de la presión tributaria, y entonces ahí viene la preocupación de Cándida, a quién en términos comunes ya se los vamos a quitar. Entonces, si se hace, reitero, una transformación, usted va a tener un sistema totalmente dinámico, un sistema integral en el que usted va a tener oportunidades, y esas oportunidades estarían en la creación de nuevos empleos, en la creación de nuevas oportunidades para todos en República Dominicana. Esa es la propuesta del CRES. Usted la analiza, está colgada en la página, luego usted va a tener sostenibilidad y usted va a tener el mejor de los dos. República Dominicana no puede seguir con tasas ni para personas físicas ni para empresas de 27-25%. ¿Qué tienen en común los países que tienen los 10 más desarrollados de acuerdo al índice de desarrollo humano? Que todos, absolutamente todos, tienen una tasa corporativa inferior a la de República Dominicana. El que más se acerca es Países Bajos con una tasa de 25, pero donde quisiéramos llegar es la propuesta de CRES, a una tasa del 18%, desmontándose en 3 años para llevarla al 18%. Entonces, ahí usted va a poder, en consecuencia, ir eliminando las exenciones que tanto preocupan, que son un privilegio para algunos sectores. ¿Eliminándolas todas? No se otorgan nuevas. Se respeta el derecho adquirido. Eso es importantísimo. Perdona que le interrumpa. Cuando usted habla de la tasa del 18%, que se llevaría un desmonte gradual a 3 años, usted está hablando del impuesto sobre la renta. Sí. Pero ¿qué pasa? Mucha gente dice, ven acá, si usted se gana $1 millón y yo lo que me gano son 50,000 pesos, usted va a pagar un 18% desmontable a 3 años, pero yo también. Entonces, para él es más fácil. Para él es más fácil si gana. ¿Entiendes? Pero ahora mismo paga el 25%, la tasa máxima. Bueno, todos pagamos el 25%, la tasa máxima. Pero ¿cuál esto sería escalonado. No estoy hablando de una sola. Me refiero en el término de ingreso, que es lo que para que la gente entienda. Sí. Si una persona se gana $1 millón, otra se gana 100,000 pesos, otra se gana 50,000 pesos, todos van a tener la misma tasa. Hay un tramo, igual que existe ahora, a partir del cual usted paga la tasa máxima. Ok. ¿Seguirán los mismos tramos que tienen, que son 3, 15, 20? Ok. Esos niveles, ok.
Es progresivo. Los tramos, va a haber una diferencia con los tramos. Es progresivo el sistema, por supuesto. No es una tasa única, no es lo que se llama en inglés un flat tax, es una tasa progresiva. En la medida en que usted gane más ingresos, pues obviamente va a pagar más en proporción de esos ingresos. Entonces, no hay preocupación. El tema sería hacer más complejo el sistema tributario que lo que tenemos hoy día. O sea, tenemos un sistema el problema sería hacerlo más complejo. Y a mí me preocupa muchísimo que lo hagamos más complejo, que queramos diferenciar una tasa para esta industria, una tasa para el que tiene este tamaño. ¿Cuál va a ser el potencial de ese, o cuál va a ser el incentivo? Bueno, yo me voy a hacer más pequeño. Yo voy a tratar de aprovechar. No hay nada, óigame, cuando usted crea la intención, creó el camino o el puente. ¿Sí? Y quienes saben, quienes se aprovechan ahora mismo del sistema tributario, hay que ponérselo más difícil para que se sigan aprovechando del sistema tributario. No crear incentivos para que sea más complejo y para que quienes tienen acceso a asesores puedan aprovecharse de él. Todo lo contrario. Que ya lo están haciendo. Sí. Pero, ¿y la tasa del ITEVIS entonces sería? La tasa del ITEVIS propuesta en 3 años sería de un 10%, universalizada. Pero ojo, cuando usted toma en cuenta los selectivos, usted tiene que tomar en cuenta que un hogar, de acuerdo a la ENIC, a la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, consumen productos que pagan ITEVIS, y los quintiles primero son los que están pagando ahora mismo menos, quintil cuarto y quinto son los que más pagan. Es progresivo el sistema en ese sentido, y quienes más se aprovechan de las exenciones son el cuarto y el quinto. Para que usted tome en cuenta que no solamente están pagando bienes con ITEVIS, sino que están pagando bienes con selectivos, los cuales proponemos se reduzcan, pues usted va a tener un impacto ínfimo en los quintiles más de menores ingresos.